de unos importantes cambios que vienen a las regulaciones para rentar en propiedad en el Reino Unido. Estos cambios van a afectar cómo manejas tus propiedades y dependiendo de cómo se apliquen y cómo salgan a la luz estas regulaciones que están en proceso, puede que afecte la rentabilidad de tus activos también. Entonces, te invito a que te quedes a ver este análisis juicioso que he hecho de estas regulaciones, aún así simple, para que entiendas qué es lo que viene y te prepares para el proceso. Entonces, quédate conmigo y ya venimos. Y estas regulaciones se llaman, de pronto las habrás escuchado, se llama Renters Bill Reform. Okay. Es muy importante porque estas regulaciones más o menos se están cocinando, por decirlo así, se están discutiendo hace más o menos 4 años, ¿vale? Y ya van a ir a la segunda lectura en el Parlamento. ¿Qué significa eso? Que básicamente está muy cerca de ser aprobada, y si lo hace, pues todas estas consecuencias que te voy a explicar hoy van a tener un efecto en tus propiedades, sea las que ya tengas o las que tengas en futuro. Como le digo, aún no está lista, aún no está publicada, pero está muy cerca y pueden bajar las regulaciones en la página del gobierno. Incluso les voy a dejar un link aquí en los comentarios para que lo miren, lo lean si quieren, pero me he tomado el trabajo de hacer eso por ustedes, ¿vale? Una de las primeras cosas más importantes que ha pasado o que va a pasar con estas regulaciones es que hay unos contratos que llama AST, Assured Short-Hold Tenancy, que es básicamente son los contratos que muy probablemente son los que tú conoces y que son estos a término fijo. Entonces un contrato a 6 meses, por ejemplo, tendría, o a 1 año tendría esta denominación. Entonces es la más común de todas, hay otras, pero hay una más común para este tipo de contratos de arrendamiento que tú haces con tus inquilinos, sea que estás alquilando una casa normal a una familia o cuartos por HMO, igual los utilizas. Entonces eso es muy importante tenerlo aquí. ¿Por qué es importante? Porque le da seguridad, o es un contrato con el inquilino y el dueño, de que esa persona va a permanecer por un mínimo de tiempo. ¿Qué está proponiendo estas regulaciones? Que eso desaparece y que los contratos más o menos, los nuevos contratos van a ser de máximo 1 mes, 30 días, y de ahí para adelante se vuelven periódicos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Y eso lo discutiremos al final del video, que es una regulación que pretende dar la seguridad a los tenants. Miren lo que está haciendo. Va a hacer que no hayan contratos por término fijo y se vuelven todos periódicos, que es un cambio bastante, diría yo, que importante, porque lo que hace es que puede generar alta rotación de inquilinos y puede generar más administración para ti y de tus activos, lo cual ninguno de los que invertimos en propiedad quiere, ¿vale? Entonces es súper importante que estén allí haciendo eso. Ahora, el otro cambio del que se ha hablado muchísimo es que se va a remover algo que se llama sección 21 o section 21, aquí en inglés, sección 21. Esta sección 21 de esta propiedad o de estas regulaciones, lo que hacía es que tú podrías sacar un tenant, un inquilino, sacarlo sin culpa. Tú le puedes decir al inquilino, mira, necesito que me desocupes la propiedad en 1 mes, y simplemente no le dabas una razón. Lo que pasaba en práctica realmente es que tú, cuando dabas un artículo 21, o cuando das un artículo 21 hoy en día,
Tú normalmente lo haces porque la persona no ha pagado renta, porque hay algún problema antisocial y tú simplemente quieres hacerlo y hacerlo rápido sin complicarte. La otra manera es sección 8, que esa sección o esa parte de las regulaciones permanece y es la que se va a aplicar y hablaremos un poco más de eso. ¿Qué se hace entonces o qué se va a hacer en las nuevas regulaciones en la sección 8? Básicamente, que, y esto lo que está diciendo el gobierno es que esto es una mejora para los dueños, es que los dueños, si hay una persona que está siendo antisocial en la propiedad, si está dañando la propiedad, de alguna manera, tú como dueño vas a tener 2 semanas, o le puedes decir a la persona, mira, en 2 semanas me tienes que desocupar porque me está dañando la propiedad y está siendo antisocial. Y eso pues sería muy bueno porque hoy en día tienes que darle 2 meses para que la persona se vaya bajo sección 21, entonces eso te ayudaría. El problema es que si tú quieres sacar un inquilino sin ninguna razón, con esta regulación le vas a tener que dar 6 meses de notice. Más o menos lo que pasaba en el COVID, en la época del COVID. Entonces, mira cómo se están complicando las cosas. Ahora, hay otros tipos de noticias, de tiempos de noticias, como por ejemplo que el inquilino, la ley en este momento, con esta regulación, va a requerir que el inquilino te dé 2 meses para irse. El inquilino te tiene que decir 2 meses antes para irse. El asunto es que esos 2 meses, el inquilino te puede decir al segundo día de que empieza tu contrato contigo, al segundo día que se va. Entonces puedes efectivamente tener una persona sin ningún problema, quedándose 2 meses en tu propiedad, sea una familia, sea un HMO. Esto afectaría más a los contratos de single let de las familias. Y en 2 meses se va, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no le podrías hacer un contrato AST de término fijo que muchas veces como estándar se hace a un año. Entonces mira el cambio tan fuerte que están proponiendo acá y que es importante que sepas para que cuando esto salga tú cambies tus contratos con los inquilinos, porque eso es lo que va a pasar. Si tienes HMOs, muchas veces esos contratos, como son por 6 meses al menos, después de los 6 meses se vuelven periódicos. Y lo que puedes hacer es cambiar ese contrato con ellos. Deberías cambiar el contrato para que estés con respecto a la ley y hacer todo lo que se requiere, lo que estamos hablando acá. Otros cambios de estas regulaciones muy importantes: las mascotas. Hoy en día tú le puedes decir a un inquilino, mira, yo no acepto mascotas, no te puedo alquilar. Con esta regulación no puede haber discriminación. Si alguien te dice, mira, tengo una mascota y quiero alquilar tu propiedad, tú probablemente tendrías que decirle que sí, si no tienes otra opción y no tienes otra manera de salir de eso. Entonces, no discriminación a esto y no discriminación a personas con niños, ¿vale? A niños, personas con niños. ¿El problema cuál es? El problema es que esta regulación no se ha discutido lo suficiente para HMOs. Ustedes saben que una casa de ocupación múltiple, si alguien tiene un perro va a ser un problema, y en las casas de ocupación múltiples, por la seguridad del niño y por tranquilidad de los inquilinos, los niños no son, no son una muy buena idea tener un niño en un HMO. Además que existen áreas mínimas de vivienda, de cuartos que se tienen que cumplir y todo esto cambia. Entonces el gobierno básicamente no ha mirado lo suficiente en la aplicación de estas regulaciones a los HMOs. Entonces, para que vean lo importante que se para estas regulaciones, pero si ellos no hacen ninguna excepción, va a haber un problema y se van a crear, como siempre, problemas en la aplicación de las regulaciones. Entonces, eso es algo importante para tener en cuenta. Otro cambio que va a traer esta regulación, un par de cambios que son muy importantes.
quieren crear un portal como una base de datos en internet. ¿Para qué? Para que todos los dueños de propiedad nos registremos. Y me imagino, según lo que he escuchado, es que los landlords o los dueños van a tener como una calificación. Si ustedes han escuchado Google Reviews, si ustedes los han visto, obviamente los conocen, o han visto Trustpilot, donde uno va a buscar como la reputación de ciertos vendedores de ciertas empresas. Quieren crear algo así, ¿para qué? Para que los dueños de propiedad que se portan mal tengan una calificación y los inquilinos puedan ver si quieren o no alquilar de ellos. Esto me parece algo bueno, para que todo el mundo pueda ver cuáles son esos dueños de propiedad que son malos, que están tratando a los inquilinos de una mala manera. Me parece bien que lo hagan. También están pensando en crear, en Inglaterra hay una oficina que se llama el Ombudsman, al que tú mandas quejas para que te ayude a resolver esas quejas. Yo los usaba en cuanto a negocios. Si ahí tienes una queja con un negocio, puedes quejarte con esa oficina acerca de este negocio, y eso tiene un peso y eso te ayuda. Lo que están pensando es en crear algo similar, donde está esta oficina, acá están los inquilinos y acá están los dueños de propiedad, y hay una mediación aquí entre los inquilinos y los dueños para solucionar este tipo de cosas. Entonces es muy importante. Esto también sería muy bueno para ayudar a los tenants y también ayudar a los dueños, ojalá, a resolver problemas. Obviamente hoy en día existen los que registran los depósitos, te ayudan a resolver ciertos problemas acerca de los depósitos, pero solamente con eso, no en otras áreas. Entonces, importante que lo tengan en cuenta en este proceso. Ahora, ¿esta regulación va a buscar o va a lograr lo que busca? Esto es una pregunta importantísima. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido, en este momento, hay más de 168 leyes que afectan o tratan de regular el mercado de la propiedad. 168 leyes, y va incrementando. Esta es una más que está tratando de controlar o de organizar un caos, que en cierta manera es caos, porque hay demasiadas regulaciones diciéndote qué hacer, una por acá, otra por acá. Algunas se duplican en cuestión de lo que hay que hacer. Hay regulaciones para el tipo de propiedades, hay regulaciones todas las que quieras. Y esta es una más. Y el problema con una regulación, si ustedes están de acuerdo conmigo, es la siguiente: que una regulación no debería aprobarse si no hay manera de controlar, de ejercer control. ¿Por qué te digo esto? Porque en Londres, alguien sacó un estudio, una agencia sacó un estudio que en Londres, del gobierno, en un barrio de Londres, habían 2.2 personas para hacer el control de todas estas leyes y hacer que estaban cumpliendo, y que las casas estén en el estándar adecuado, que estén cumpliendo con la regla de seguridad. En un borough de Londres habían 2.2 personas para más o menos 10.000 propiedades. A ese nivel de carga de trabajo, ningún sistema va a funcionar, ninguna regulación va a resultar. Entonces, miren lo que implica esto. Otra cosa que pasa, que como sección 21 se utilizaba para sacar inquilinos de las propiedades sin necesidad de ir a corte, y hoy en día si tú le das sección 8 a un inquilino y no se va, la única manera de sacarlo es por corte, adivina qué va a pasar. Además de que las cortes están tremendamente llenas, incluso por el COVID todavía hay filas para ayudar a sacar inquilinos de las propiedades, se van a llenar más y este sistema se va a volver
más difícil de usar y por ende va a terminar afectando los dueños de la propiedad en muchos aspectos. Y va a tocar hacer lo que muchas veces toca a uno hacer, es ofrecerle el dinero al inquilino para que se vaya. Entonces, desafortunadamente, ese tipo de cosas pasa. Ahora, no sé si han escuchado las noticias, pero este año la inmigración neta en Reino Unido fue 700.000 personas. Positivo. Es decir, que 700.000 personas más han llegado al país en los últimos 12 meses. Y salió otra investigación de Supla, que básicamente dice que la demanda por propiedades en Reino Unido ha subido un 50%, pero la oferta de esas propiedades ha bajado un 50%. Entonces lo que esto nos dice es que tenemos un mercado que está tremendamente movido o dirigido o dominado, más bien, esa es la frase, dominado a la oferta, donde la oferta es mucho menos que la demanda. La demanda es altísima, la oferta es muy poca, especialmente porque los precios estaban bajando y empezaron a subir ya. Pero, ¿eso qué significa para ti como inversionista? Que si tienes una propiedad, no es tan complicado rentarla. Si cumples con toda esta regulación, no es tan complicado rentarla. Pero con toda esta presión, el enfoque del gobierno debería ser en trabajar más con los dueños que tratar de atacarlos, que es lo que muchos pensamos con este tipo de regulaciones. Tratar de controlar y tratar de proteger los inquilinos, pero ¿quién protege a los dueños de propiedad? Sabiendo que los dueños de propiedad son los que tomamos unos riesgos grandísimos para poder hacer que una propiedad funcione, hacer que una propiedad produzca y encima de eso mantenerla bonita, arreglada y mantenida para que los inquilinos puedan vivir bien. ¿Vale? En este momento se dice que hay una escasez de casas de social housing, que más o menos en el Reino Unido, mira este número, más o menos hay 1 millón de personas en beneficios, en social housing. Y que eso más o menos de 1 millón a 1,5 millones, dependiendo de quién le digas, ¿vale? Entonces, lo importante de esto es que si el gobierno quiere solucionar realmente un problema de proteger a los inquilinos y proteger a las personas, tiene que buscar una manera de que se construyan más casas y más rápido. Y esta regulación realmente puede que ayude a mejorar un poco, pero al final, si tú eres un inquilino y te dices, y tú quieres una propiedad porque encontraste un área bonita y está tu niño en la escuela alrededor, y yo te digo como dueño, mira, desafortunadamente no te puedo alquilar la propiedad sino por 1 mes, y se renueva cada mes, eso lo que va a hacer en ese inquilino es sentirse desprotegido, porque a la gente le gusta la seguridad, a los dueños de propiedad también nos gusta la seguridad. Y este tipo de reformas, con este tipo de cosas, realmente lo que hace es algo más. Que va a proteger al inquilino de irse, de sacarlo de la propiedad, porque va a ser más complicado para los landlords. Yes, sí, pero de alguna manera tenemos que encontrar una manera de usar esas regulaciones a nuestro favor y poder hacer que el negocio funcione, porque si no funciona, pues nos toca vender las propiedades que tienes acá, ¿vale? Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Estas reformas, como les digo, vienen dirigidas a tratar de controlar más el sector, a tratar de controlar más aquellos dueños de propiedad que no siguen las reglas y que se tratan de pasar todas las reglas por la galleta, como decimos en Colombia. Pero si tú aprendes a hacer las cosas correctamente, a rentar correctamente, a darle todos los documentos a los tenants correctamente y mantienes la propiedad bien, les das un buen servicio, pues encuentras un buen inquilino y ojalá ese inquilino, así sea el contrato sea periódico, se queda por mucho tiempo y tienen una buena relación. Entonces eso es lo importante de saber. Si quieres bajar un reporte, te voy a dejar un link aquí abajo.
Si quieres un reporte acerca, para leer un poco más acerca de lo que he dicho acá, te lo dejo. Es un reporte fácil de leer y en el link lo puedes bajar, ¿vale? Entonces, gracias por ver este video. Un abrazo, te cuidas y nos vemos pronto. Chao, chao.